Pues queridos hermanos, sigue delante de nosotros el gran lema Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y quisiera, mediante el mensaje de esta noche, basado en algunos pasajes del Apocalipsis, que pudiéramos ver verdaderamente cómo este texto se ha plasmado y a través de los tiempos que es Cristo en nosotros, en el pueblo de Dios, la esperanza de gloria. Y esta noche muy particularmente veremos las victorias finales del Cordero. Muy poco se toca estos temas tan especiales, quizá por mucho temor a errar o a interpretar mal las Escrituras, o por lo que sea, se omite mucho el tocar a esta parte profética de la Sagrada Escritura. Pero hay algo que nos anima en este libro del Apocalipsis, que en los primeros versículos encontramos que estas cosas que aquí se manifiestan son reveladas y también escritas para que nosotros las consideremos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Ayer hemos visto al Señor en medio del trono, Cristo en medio del trono. Y por lo que se pudo aportar a continuación de todo lo que en aquel capítulo 4 y 5 del Apocalipsis se ha manifestado, evidentemente se entra en una nueva etapa. La primera etapa, o la etapa pasada de aquellos tiempos, es esta dispensación de la gracia, que ha sido abierta por la venida de aquel Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo y abrió una nueva etapa, una nueva dispensación. Y por lo que se aprecia mediante aquellos juicios que empiezan a partir del capítulo 5, hay ya una era distinta. Si más bien se trataría de un tiempo de transición entre el tiempo de la gracia y el tiempo del refrigerio, el tiempo del milenio. Y en este caso tenemos que ver cómo el Señor en medio del trono, rodeado de sus santos millares, allí está gozándose con aquellos sus redimidos. Del trabajo de su alma ve y es saciado. Y de la dehesa de este mundo ha levantado un pueblo que dice la Escritura allí también, más adelante, que nadie puede contar. Millones de millones. Oh hermanos, es verdad que la manada del Señor, a través de los tiempos, en este suelo es la manada pequeña, a la cual dice el Señor, no temáis, porque a Dios ha placido daros el reino. Pero llega ese momento en que la Iglesia llega al clímax de este gran texto y de su alcance tan sublime. Cristo en nosotros llegó a ser la esperanza de gloria, y allí se gozará para siempre contemplando a su amado esposo en la presencia suya. Sigue
ese tiempo de transición tan lúgubre, tan tenebroso. Los juicios se suceden continuamente, partiendo del mando de aquel que está sentado en medio del trono, y está abriéndose paso a una nueva etapa en esta vida, en este mundo. Pero encontramos que en este medio tiempo el Señor no solamente emite sus juicios en el trono en el cielo, sino que Él mismo hace su presentación como Rey y Señor en este suelo. Y Él baja en este capítulo que hemos leído del 19, como baja acompañado de sus santos millares. Y aquellos santos millares, queridos hermanos, no son otros más que aquellos que están vestidos de lino fino. Y aquí no están los ángeles ni seres celestiales. Dice del lino que es la justificación de los santos. Y evidentemente allí estás tú, mi hermano, y allí estoy yo. Con Cristo vendremos en su gloria, cuando Él no solamente desde el cielo mandará juicio sobre esta tierra, sino que Él en persona, y no manso y humilde como un día vino, cual cordero. Y al decir cual cordero, no quiere decir como semejante, era el Cordero de Dios, que venía a quitar el pecado del mundo y bajaba en esa humillación, santo y sublime, siguiendo paso a paso las huellas que había trazado aquel tribunal o aquel consejo trino en el tiempo pasado. Y él, habiendo cumplido ya su ministerio triunfante, se levantó al cielo y el Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Y llega ese momento ahora. Y ahora no viene manso y humilde. Él viene con autoridad, con justicia para la pelea. Y su nombre es fiel y verdadero. Es aquel gran Rey de reyes y Señor de señores. Nos encontraremos en estos momentos más tarde. Pero Él viene a juzgar algo y viene a presentar batalla y a ponerse como aquel soldado fiel, valiente y veraz, enfrentándose con su enemigo. No será aquel cobarde que lucha desde lejos y lanza sus cañonazos allá donde no puede alcanzarse. Aquel que ha podido enfrentarse con el mismo dragón en el Calvario, y en aquella lucha empeñada, aunque murió, pudo asestar el golpe de muerte a aquella serpiente antigua, y está herido de muerte. Ya no tiene poder sobre su pueblo, aunque tantas veces tienta y se vale de esta nuestra carnalidad. Pero Él ha vencido al diablo y ahora viene para darle su definición y destino. Y aquí encontramos entonces la primera figura y el primer poder con el cual el Señor viene a enfrentarse. Es el gran dragón, esa serpiente antigua que es lanzada definitivamente del cielo. Hasta ahora Él te está acusando a ti, mi hermano, y a mí. Y con mucha razón me está diciendo delante de Dios, en esta hora, ¿ves ese que habla? Tiene mucha apariencia, pero tiene también mucho que desear en su interior. No es todo lo santo que
Debiera ser, te piensas que tienes un siervo tan fiel y no es tan fiel, tan denodado, no es tan denodado, no es tan dispuesto a servirte y a entregar todo su ser para la gloria tuya. Si el acusador de nuestros hermanos se presenta en esta hora delante de Dios, y Dios está en el cielo, pero llega ese momento crucial, y en el capítulo 12, versículos 7 a 9, allí encontramos como hay una gran pelea en el cielo, y este dragón es lanzado una vez y para siempre del cielo. Ya su lugar no será más allí. Y según encontramos luego en el capítulo 9, en los primeros versículos, creo que aquel personaje corresponde a este mismo, aquella estrella que es lanzada, que cae del cielo. Las cosas de Dios no caen, las cosas de Dios siempre tienen un curso mucho más atractivo, más real y más correspondiente a las cosas de Dios. Pero este cae, este se desploma, este deja su lugar por la fuerza, pero le es dada la llave del abismo. Y sabéis que el abismo encierra a aquellos ángeles que un día se rebelaron contra Dios. Y el apóstol San Pedro nos dice, aquellos ángeles que habían pecado, los encerró en abismo de tinieblas, siendo guardados así para el juicio. Me estoy valiendo de la versión moderna porque parece que se ajusta más a una declaración más clara, más diáfana en este respeto. Ahora, es aquel abismo que temían aquellos endemoniados, aquellos demonios que se habían apoderado de aquel gadareno. Y ellos hablando al Señor dicen, no nos mandes al abismo. Allí están nuestros hermanos, por favor, mándanos a otro lugar, pero no nos mandes al abismo. El Señor obedeció. Cosas misteriosas que no podemos ir más allá, pero allí está. Ellos también dijeron, tú has venido antes de tiempo. Saben muy bien que llega un momento, pero aquellos poderes infernales que allí están encadenados son sueltos. Y el diablo ahora tiene pleno poder y libertad. Algo que impedía es quitado. Y ya él en todo su albedrío y en toda su impía maldad, él así se presenta en este mundo, acompañado de aquellos que, cual langostas, son animalitos alados. También dicen que los ángeles son alados, aunque la Escritura no lo dice. Pero allí están. Y aquellos cunden la tierra. Y ya sabéis lo que hace la langosta. Pero hay allí, en aquel capítulo 9, algo muy precioso. Que aún hay algo aquí que entre en medio de todo ese estado de calamidad, de juicios, hay un pueblo. Y es aquel residuo de Jacob. Aquel que no quiso abrir su corazón y aceptar el advenimiento del Mesías. Y se resistió a él. Y no solamente fue incrédulo y no le recibió, sino que ellos mismos le despreciaron. No queremos que éste reine sobre nosotros. Israel tendrá que pagar muy caro el rechazamiento de su Mesías. Pero al igual que aquellos que en Egipto, en medio del fragor de la prueba y de la persecución, clamaron al cielo. Dice el Señor desde lo alto, bien he visto la aflicción de mi pueblo, y Él viene en socorro de aquel resto de Israel.
que es posible le veamos allí en aquel capítulo 12, cuando claman al Señor, cuando la evidencia del arrebato de su iglesia abre su corazón, abre sus conciencias, las despierta, y entonces tendrán que admitir, esos que creían en un Cristo y que tenían la esperanza que Él en su promesa había dicho, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, esto se ha cumplido. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos rechazado al Mesías, al enviado de Dios, aquel que venía a dar liberación, no solamente a nuestro pueblo, sino más bien a nuestras almas. Despertarán, y en ese clamor el Señor vendrá en su socorro, y tiene lugar aparejado en el desierto de este mundo. Estos poderes infernales irán tras ellos, pero Dios les socorrerá y guardará por ese tiempo que allí se señala. Estamos en la última fase de la semana 70 de Daniel. De la primera nada podemos saber, ni cuándo se iniciará o empezará, o si ha empezado. Es posible que haya ya empezado la primera parte, pero la segunda parte es en medio de 7 años, un tiempo y tiempos y la mitad y un tiempo, o como allí también se señala, 42 meses empiezan y son en los cuales el mal se desencadena en toda su fuerza. Sí, espíritus de demonios, a manera de ranas, dice el capítulo 16 y versículo 13, así el diablo se desencadena toda su maldad. Y dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 12, versículo 12. Sabiendo que tiene poco tiempo. Este mismo lo encontramos en el capítulo 16 y en el versículo 13, donde allí aparecen otros 2 personajes. Y vamos a hacer referencia a uno de ellos. Y es entonces la bestia, aquel hombre de pecado del cual nos habla el apóstol San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses en el 2º capítulo. Aquel hombre de pecado nos dice en el capítulo 13:1 de Apocalipsis que surge del mar, y esto indica claramente que se establece un poder político que absorbe bajo su poder y control casi todos los poderes de la tierra. En la estatua de Daniel encontraréis que hasta el final de los dedos de la estatua hay hierro entremezclado con barro. Y por eso tenemos que pensar que no será un poder total. El hierro está bien manifiesto por este personaje, la bestia, que como bien dice también Daniel, tiene la misión de derruir, de aplastar, de consumir. Pero hasta el fin llega también esa otra parte más débil, que algunos piensan que pueden ser los democráticos, la política democrática, con menos fuerza, pero de esto no nos interesa porque es meternos en asuntos políticos y definiciones que habemos de pensar que en ese último tiempo, ese poder que el diablo da a esta bestia, porque recibe poder del diablo. Veréis que en aquel consejo del capítulo 16 y versículo 13, en ese consejo el diablo determina que este personaje tenga todo el poder
del diablo y de esta manera así pueda obrar. Y parece ser, hermanos, que este es aquel poder que prosigue luego, después, más tarde, aquel cuarto imperio o cuarta bestia en el capítulo 7 de Daniel. Y veréis que cuando se toca a esta parte, de las tres primeras bestias se da nombre y allí se define por algún animal. Pero cuando se llega a la cuarta bestia, ya no hay definición posible. Es tal la monstruosidad de este ser que solamente se manifiesta por estos calificativos: espantoso, terrible y en gran manera fuerte. Y ahora en nuestro capítulo 13, en el primer versículo, al final de este versículo, dice que su nombre es blasfemia. Ahí encontráis la definición tan tremenda de este hombre de pecado, la bestia. Ahora, este monstruoso ser, habemos de verlo de una manera muy definida en el capítulo 6 del Apocalipsis, y quiero que leáis los dos primeros versículos. Nos dice la palabra del Señor: y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro animales diciendo como con una voz de trueno: ven y ve. Ahora el Cordero de Dios está en el trono, y aquel está allí, y es el que emite ahora todas las manifestaciones que siguen a continuación. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco. Aquí encontráis esta figura del capítulo 13. Algunos han llegado a confundir este personaje con el que hemos leído en el capítulo 19, por el hecho de que se da la coincidencia que en el 19 el que desciende del cielo, aquel fiel y verdadero, viene también montando sobre un caballo blanco. Pero aquí no se le da el nombre, mientras que en el 19 se define quién es aquel personaje. Es el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí sigue en oculto la definición total de este monstruo. No tiene nombre. Y así como en los demás pasajes no se emite nombre, tampoco aquí. El que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió victorioso para que también venciese. Esto fue lo que hizo. Y fue coronado. Y fue también, le fue concedido poder para poder gobernar y para poder conseguir que muchos de los pueblos se sometiesen a su autoridad. Ahora, hay otros tres caballos allí a continuación, que no son personajes distintos, sino más bien lo que se refleja en el primer caballo o en la figura del capítulo 2. Versículo 4 dice que era un caballo bermejo, y allí bien está significada la guerra que este hombre de pecado empeña y extiende por todo el ámbito de la tierra. La consecuencia de eso lo vemos luego en el versículo 5 con un caballo negro que tipifica el hambre. La guerra no trae otra cosa más que esa triste consecuencia, mientras que en el versículo 8 encontramos el caballo amarillo, muerte. Esta es la desolación, los frutos de esas luchas que el hombre empeña en este suelo y que de esta manera destruyen la humanidad. Y sobre este cuadro tan patético que se nos presenta en este capítulo 6, se proyectan todos esos juicios que Dios desde su trono y el Cordero desde
su trono, envía a este suelo. Y aquí está entonces el principio. Veréis que al final de ese capítulo 16, que vamos a tocar más tarde, no sé si el tiempo me dará lugar, pero allí encontramos la consecuencia de todo el desarrollo de ese hombre de pecado cuando el Señor viene en su juicio. Y allí vemos a aquellos reyes de la tierra que dieron poder a la bestia y así se unieron a ello para rendir ante él sus coronas, sus poderíos, sus mandos. Aquellos ahora claman a los montes que le cubran y estas montañas que le escondan de la presencia del Cordero. Así que es inconfundible aquel personaje del 2, al que se menciona en el primer versículo y finalmente el que se menciona en el último versículo de este capítulo. Bien definido esto, tenemos que seguir adelante cuando ya encontramos entonces que en este tiempo es quitado lo que impide. Lo que nos dice el apóstol Pablo en la segunda de Tesalonicenses 2. Ha empezado ya el imperio de maldad, pero hay algo que le impide para desarrollarlo en todo su fragor, para que llegue al clímax de toda su impiedad. Y es quitado lo que impide. Y verdaderamente creo, lo podremos ver en el capítulo 4 y 5, cuando el Señor ya, viendo a sus amados, el Espíritu recogido también, cumplida su misión aquí en la tierra con sus amados, presenta a su iglesia como aquel Eliezer del antiguo, para que ya entre a gozar para siempre en la presencia del Señor. Y desde entonces se establece la gran tribulación. Terminó, que nos brinda el capítulo 7 y versículo 14 del Apocalipsis. La gran tribulación. Ha habido tribulaciones, pero no podemos confundir, hermanos. Sí, muchas pruebas, pero el mismo Apocalipsis nos dice que ni antes ni después habrá tales cosas. Y no llegarán a esa naturaleza nunca, sino en ese tiempo que vendrá y muy en breve. Pero surge otro personaje en el capítulo 13, versículos 11 y 12, y es el falso profeta, que ejerce el poder de la primera, es decir, la primera bestia delega en él todos los poderes, libertad de hacer o deshacer como crea oportuno. Pero parece que este personaje se ocupa más bien de la parte religiosa, porque naturalmente no se puede tentar contra está algo innato en la criatura, que es esa parte espiritual. Pero crea también su religión, su estado religioso, y encomienda al falso profeta para que obre de esta manera. Y veréis algunas características en este mismo capítulo, que era como un cordero, además haciendo descender fuego del cielo. Si fuese de abajo, nadie creería. Pero los sentimientos de la criatura siempre penden de algo, que aunque no quieran, y aunque quieran resistirse, siempre miran arriba en busca de auxilio. Y en su astucia manda descender fuego del cielo, y obligando a todos a que adoren, no tanto a la bestia, va algo más allá el término, a la imagen que él manda levantar de la bestia. Algo se ha vislumbrado en los días de Nabucodonosor. Y habrá también la ley que impone que el que no se humille y adore a la bestia, o aquella imagen, en aquel caso de Nabucodonosor, pues ya sabemos la sanción. Habrá muchos que se guardarán de llevar la marca en sus frentes, la marca de la bestia.
A ellos hay una sanción que ni se le podrá comprar ni vender, pero al fin esto Dios lo arregla muy fácilmente. Y encontramos también esto, que en 2 de Tesalonicenses 2:4 nos dice tanto que se asiente en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. Y vamos a dejar ahora este personaje en sus funciones, que ya veréis que en todo su rigor impondrá y a dónde puede llegar esta pobre humanidad. Pero en este medio tiempo también sale en escena otro personaje, y es el que nos ofrece el capítulo 17 del Apocalipsis. Y allí encontramos la célebre gran ramera, la Babilonia la grande. No hay tiempo para entrar en definiciones de esto, pero voy a presentaros lo que pueden ser las credenciales de este personaje muy brevemente. Dice en el versículo 1 que está sentada sobre muchas aguas, y en el versículo 15, allí dando la interpretación, indica que son multitud de pueblos y naciones, y esto habla de su universalidad. Y hay alguien entre nosotros que uno de sus nombres empieza con R, y también otro de sus nombres indica universalidad. Versículo 2 dice que los reyes de la tierra se han embriagado de su idolatría, porque esta es la interpretación más que de su fornicación. Claro, fueron desleales a Dios. Y aquel que ha concertado compromiso con Dios, al serle infiel, Dios le considera, pues, una profanación a ese compromiso. Pero allí encontramos los reyes de la tierra, estos pueblos que dominan, sometidos a su credo, a su religión, a su fanatismo, siguiendo sus directrices, pero que no son basados en la Sagrada Escritura. Versículo 3 dice que está sentada sobre la bestia. Así ha gobernado y ha ordenado y ha podido gobernar en todos estos siglos pasados sobre los pueblos. Vestida de escarlata, de oro y piedras preciosas, con un cáliz de oro en su mano. ¿Queréis más claras evidencias? Nadie ignora quién sea esta personaje. Pero dice ahora como culminación, embriagada de la sangre de los mártires de Jesús. Así se levantasen aquellos 300.000 que en el siglo XV y XVI, pasando por esos tormentos horribles y tan diabólicos, y finalizando en las hogueras, se levantaran a testificar o a manifestar quién sería. Os diría claramente y en términos muy explícitos quién pudiera ser ese personaje. No lo ignoramos tampoco. No es la interpretación que nuestros amigos que nos rodean quieran hacer de este personaje como un poder político, el imperio romano. El poder político ya lo vemos en la bestia y no puede transferirse a una ramera. Es precisamente el poder político que llega ese momento cuando ahora impone juicio a esta. Pero en ese consejo que encontramos en el capítulo 16 y versículo 13, que luego después unimos con lo que se nos dice en el capítulo 13, 16 y 13 primeramente, y luego en el capítulo 13 también, el versículo 16, en el versículo 13 también dice, estos tienen un consejo, y ese consejo habla
de una organización que ellos establecen, pero cree que para que ellos puedan imponer libremente, sin ninguna influencia o para que no haya una entremezcla de credos, ¿qué vamos a hacer? Pues quitar de nosotros esta que nos pueda impedir, que hasta ahora ha dominado sobre nosotros y que quiere todavía imponer su influencia, no para bien, sino para hacer sus caprichos. Entonces estos mismos reyes, que un día le dieron su diestra de comunión, su apoyo, estos mismos se encargarán de hacerla desolada. Y aquí encontramos el juicio de la ramera, que Dios así permite que ella se encuentre con su propia arma, con esa espada con que ha servido para matar a otros, ésta se levante ahora en juicio contra sí mismo. Así que el que a hierro mata, a hierro morirá. No tenemos tiempo de entrar ya en mayor detalle sobre esto, pero hay una llamada en el versículo 4 del 18, dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Ahora inmediatamente, abreviando porque no tengo más que 5 minutos, encontramos el juicio de la bestia y el juicio del falso profeta. Pero es bien que nosotros leamos primeramente en el Salmo primero los 3 primeros versículos que dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, entonces hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ira. Yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Y a continuación leeremos ahora en el capítulo 17, versículo 16. Y los 10 cuernos que viste, versículo 14, ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Y en el capítulo 19 que hemos leído, también encontramos allí el versículo 19, que dice: y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que está sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Este es el triste fin de aquellos 2 personajes, y ya están 3 fuera de combate, pero ahora queda todavía el dragón. Y el dragón encontramos en el capítulo 20, como él es confinado en el abismo, allí donde estaban sus emisarios antes encarcelados. Pero algo sucede, lo que nos dice ahora este versículo, 2 versículos que encontramos en el capítulo 25 de San Mateo, versículos 31 y 32, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria,
y serán reunidas delante de él las gentes, todas las naciones, dice la versión moderna, y apartará los unos de los otros como hace el pastor con las ovejas y los cabritos. Ahora, este es ese juicio de las naciones. Yo pienso, queridos hermanos, con mucho dolor en mi corazón, que una de las primeras naciones que responderán ante el juicio del Señor, del Cordero, ante el juicio de Cristo, cuando Él venga en su gloria, es España, mi querida patria, este cementerio de los mártires de Jesús, esta que siempre se resistió al amor de Dios y a esa gracia que el cielo le ha brindado a través de los tiempos. Gracias a Dios que no todo español ha de perecer. Y por la misericordia de Dios se le está levantando pueblo, y por doquier, aún hace unos momentos oíamos como los trofeos de la gracia y del poder de Dios no están limitados, y se ven levantando y surgiendo del pecado, del cieno de perdición, almas que claman al cielo buscando de él salvación y perdón. Ahora el diablo es puesto allí en el abismo. El Señor libremente, como había lo que impedía también para que Él triunfara, esto que impedía es encadenado. No es quitado el pecado, ni la maldición de este mundo, pero está estancado, encadenado. Su influencia ya no puede ejercer. El Señor libremente impone entonces su cetro de paz y lo extiende por toda la tierra. Y toda la tierra podrá gustar de la paz del Señor. Allí no habrá anciano de días. Allí los instintos feroces aún de los animales de la selva volverán a su punto original y estará el corderito con el león. Y el león comerá paja y no comerá corderitos. Los mismos animales podrán supervivir sin otra dificultad. Y qué tiempo de refrigerio que nos habla en los Hechos de los Apóstoles. Qué tiempo de paz y de bendición. Y el mundo por 1000 años tendrá una manifestación práctica de lo que es la paz y la bendición del cielo en la tierra. Pero surge algo muy extraño y solemne. En este capítulo 20 encontramos que pasados esos 1000 años de refrigerio, el diablo es suelto y ahora al mundo se le llama a un sufragio, a una elección. Y se le dice, vosotros que habéis probado que con Cristo se reina en paz, las lágrimas no brotan por las mejillas, los frutos no se malogran, y todo estará por un cauce de bendición. Ahora veréis, habéis probado también algo de lo que es el poder del impío. Y lo extraño es que nos dice allí que siguen al diablo como las arenas del mar, y van a Gog y a Magog, allí donde partían los poderes de antaño, y parece que quieren buscar allí otra vez para una reacción y una reposición de sus poderes. Pero otra vez el poder de Dios se impone, y este mismo Cordero se enfrenta con el dragón, y para siempre lo lleva a donde están ya sus 2 primeros emisarios, aquel lugar que nadie ocupó todavía, y allí va el diablo, vivo, lanzado al lago de fuego. Y ahora se establece el gran trono blanco, y ante este trono blanco es juzgada aún la misma muerte, y allí se manifiesta lo que es la muerte segunda. Pero yo digo, queridos hermanos, que a través de todos estos tiempos, Cristo y nosotros, nuestra esperanza de gloria, y ante este trono blanco, que es el trono de juicio, de castigo final, para todo aquel que ha sido incrédulo al Hijo, y que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Podremos nosotros cantar de triunfo, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ninguna condenación, pues, hay para los que están en Cristo Jesús. Y entonces, no solamente en aquel momento, ya hay un juicio final, sino que esta misma tierra que está bajo maldición será también pasada por ese juicio. Estos primeros cielos y esta primera tierra pasará, y dice que ni el lugar de ellos será hallado, y entonces se establecerán los nuevos cielos y la nueva tierra, en los cuales mora la justicia, y seguiremos entonando para siempre en la eternidad. Algo oiréis de esto mañana tal vez: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero termino con este versículo: que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas en cuanto al mal que se has gozado muy ligeramente, estas cosas que han de venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre. En el capítulo 6, en el final, dice: ¿y quién podrá estar firme o en pie encomendando su ira? Pero mucha paz tienen los que aman su ley. Hermanos, no hemos creído en vano en el Señor Jesús. Grande es la paz que tenemos en Cristo, la heredad que nos ha tocado. Las cuerdas que un día nos ataban, nos cayeron en lugares deleitosos, y es grande la heredad que nos ha tocado, porque Cristo en nosotros sigue siendo siempre nuestra esperanza